Hola, hola todo el mundo. Hola, Hola, ¿Cómo están? hola. Limpiar mi cámara. Ya, ya, se me ven mejor las arrugas. Oigan, pues qué bueno que se unieron a este Zoom. Estaba yo dudosa de si lo hacíamos o no, porque ya ven que hubo varios que dijeron que no podían unirse porque como cambiamos el día y hubo ahí una confusión con las horas, pero bueno, ya estamos aquí. Qué bueno. Yo creo que se irán uniendo. eh, Déjame, ya pusimos que ya estamos, que ya nos unimos. Ujú. Ah, perfecto, ya para que la gente sepa. ¿Cómo van? Platíquenme cómo van con el libro. Sé que hay nuevos en el grupo. Fabiana es de Argentina, ¿cierto? y de Buenos Aires, De Buenos Aires. Rolo, ¿cómo se les llama a los de Buenos Aires? No, Rolos porteños, por- porteños. porteños. Rolos son los de Bogotá, exactamente. Ah, Oye, pues muy bienvenida, Fabiana. Qué bueno que te unes al grupo, nos da muchísima emoción. sí, con mi amiga Mariana, pero Mariana está de vacaciones, así que me dijo que era raro que se pudiera unir porque estaba en la playa, así que bueno, evidentemente no está. Felicidades. Oye, qué bueno. Y que también me contaba Mariana, mi Mariana, que has tenido problemas para bajar el libro. Sí, sí, todavía recién empecé, porque en el celular imposible bajarlo, o sea, la misma cuenta creada en la computadora, en el celular no me deja entrar, con la misma clave, o sea, todo igual y no puedo entrar. Y después de mucho de que intenté en el celular, me fui a la computadora y tuve suerte acá y acá sí pude abrirlo y descargarlo y todo. Bueno, pues qué bueno que ya lo tienes. Sí, Qué sí. bueno que ya lo tienes para que lo empieces a leer. Es una lectura muy ligera, no te va a llevar mucho tiempo. Bueno, bueno, sí, empecé hace un rato porque estuve ayer, hoy, y bueno, intentando. Es que la tecnología es un dolor de cabeza. Sí, a veces. Oye, Sí. en cambio, y ves a Javier, mi hijo, que tiene 14 años, y yo intentando, no sé, como tú, así de aquí y allá, y agarra y me dice, mamá, me da tristeza verte, o sea, agarra, o sea, no, aquí yo le digo, me da tristeza verte, yo a ti, niño, que sepas tanto de tecnología a tus 14 años, pero bueno, ya hablaremos de eso al calor de una buena copa de vino en Grecia. Oigan, bueno, cuéntenme de los demás. Nicole, las Nicoles que están aquí, ¿terminaron el libro? ¿Quién ya lo terminó? Sí, ¿Cómo van? Nicole, yo ya lo terminé. ¿Sí me escuchas? sí, te escucho. Perdón, te interrumpí. Ok, sí, de hecho, toda esta semana andaba un poquito ocupada y me faltaba un poquito más, iba como tres cuartas partes y toda la semana anduve ocupada, pero empecé ayer, perdón, el jueves, en la noche de ayer y hoy en la mañana leí las últimas cinco páginas, así es que sí, ya lo terminé, gracias a Dios. Eso. Muy, muy interesante. Obviamente la película sirvió, ¿no? Como para ubicar ponerle cara a nuestra imaginación, ¿no? No están A mal lo las que caras de la película, no están nada no, mal. por supuesto que no. Aunque al final, pues sí hay varios cambios, ¿no? Obviamente Hollywood pues tiene que adecuarse a 2 horas, un libro de más de 300, ¿no? O bueno, si lo tomamos esta traducción, ¿no? De este escritor italiano. Pero sí, muy, muy interesante, ¿no? Me encantó, me encantó. Ya lista para el otro. De hecho, tenemos aquí el libro y no sé, no he visto el nombre del traductor, pero no sé si leerlo en físico o tomar el PDF que nos mandaron, no sé. Ah, el de la Ilíada, ¿te refieres? Ajá, sí, 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 el que vamos a empezar, ¿no? La traducción que a mí me gusta de la Ilíada es la de Carlos García Gual, que de hecho les voy a, Ok. porque el nombre no es nada, o sea, si yo te digo Carlos García Gual, pues lo mismo que te dijera Pito Pérez, pero Ujú. Carlos García Gual es un filólogo que ha recibido
se ha dedicado a traducir, su trabajo ha sido increíble, él es español, daba clases en la Complutense, ahora no sé si ya esté retirado, pero es un profesor increíble que les voy a mandar algunos videos para que se enamoren de él como yo estoy locamente enamorada de él. Es un viejito. Mis hijos me dicen, ahí estás Ok. con tus viejitos, empezando por su Claro, muy papá. sabio. Oye, pero él es maravilloso y además tiene un trabajo muy importante porque se ha dedicado a traducir obra que no está ni traducida ni al inglés ni al alemán. Y es muy importante esto que te digo porque ellos fueron, los ingleses y los alemanes, los que más investigación han hecho sobre la Grecia antigua desde el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, cuando tú estudias arqueología, por ejemplo, cuando estudias en Colombia, pues uno de los idiomas que te piden que sepas es alemán, imagínate. Y italiano, pues obviamente. Y latín Ajá, y griego. O sea, tienes que saber muchos idiomas. Pero ok, este, este profesor ha hecho estas traducciones de textos súper perdidos y su trabajo es fascinante y él es una preciosidad de persona. Entonces ok, a mí me gusta, como lo admiro tanto, me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho su traducción. La traducción es muy ok, importante, muy, muy importante. claro. Fíjate, hay una Emily Watson, se llama, hay una escritora, Emily Watson, que ella tradujo, ha sido la única mujer que ha traducido la Odisea y la tradujo al inglés. Y cuando tú lees su traducción, es que tú usas una palabra, usas otra, no es lo mismo usar la palabra esclavo que sirviente, que ayudante, o sea, y bueno, pues todas Ujú, estas palabras pueden tener diferentes interpretaciones. Y cuando tú lees la Odisea con la traducción de Emily Watson, es un libro completamente diferente, muy como enfocado al, no voy a decir al feminismo, porque es una palabra que tiene connotaciones, pero sí es una traducción de una mujer. Y a mí eso me parece ujú, fascinante. Entonces, a lo que voy es, las traducciones importan. No cualquier ok, traducción, no cualquier libro es lo mismo, no cualquier Ilíada es la misma. Entonces a mí me ok. gusta esta traducción. Ahora, si no quieren leer en PDF, si no encuentran el libro, si ya tienen la Ilíada en su casa, digo, al final del día no es tan grave, es nada más una Ujú, traducción que yo recomiendo, la de Carlos García ok. Gual. Bueno, hoy empezamos a leer la Ilíada. Yo ahí necesito resiliencia. Necesito que cuando digan, ay, no, ya, Sí. ¿quién es este señor? ¿Por qué? ¿Por qué se repite tanto? Cállate, Homero. Digan, no, Ajá, voy a continuar, voy a seguir. Aunque no le estén agarrando la onda, luego se vuelven a enganchar. Hay muchos nombres. Es un libro que se escribió hace más de 2000 años, ¿no? Eso hay que ujú, entenderlo. Pero es ujú, muy importante leer la Ilíada si tú quieres llegar a Grecia y que se te abran los ojos. Es muy ok, difícil venir a México y visitar la Plaza de las Tres Culturas y visitar Teotihuacán y visitar, si no tienes ni idea de las ujú. culturas Total. prehispánicas. Ujú, Entonces, esas cosas son muy importantes. Grecia, pues se trata de eso. Grecia de hoy claro. se trata de la Grecia antigua. Entonces, Ujú, vamos a echarle ganas a la Ilíada. Yo los voy a ir acompañando. Tengo un viaje, me voy ahora el 20 y me va a cambiar mucho el horario, voy a Europa. Entonces, recibirán mensajes míos quizá a horas no convenientes. Por favor, pongan sus WhatsApps en silencio cuando duerman. ujú, Pero yo los trataré de ir acompañando mucho en su lectura, sobre todo haciendo aclaraciones, que dices, esto no entiendo, no entiendo por qué dice esto, no entiendo por qué dice el otro. Y pues siempre acompañándolos con imágenes de arte que, bueno, pues se me hacen tan importantes. Quiero excelente. hablar de un par de cosas. Quiero hablar de Hércules. ¿Quién no quiere hablar de Hércules? Quiero hablar de Hércules y de las 12 labores de Hércules, porque Hércules es una figura muy importante
que no nos hemos encontrado mucho, aunque aquí Manfredi la mete. Manfredi mete la historia de Hércules, que es tan fascinante, y la de Medea, que es todavía más fascinante, pero bueno, eso es Jason. Pero todas estas historias son muy relevantes y tenerlas en cuenta, porque cuando estemos en Grecia van a ver la fascinación que tenían los griegos con la, con la figura de Hércules. Nos lo vamos a encontrar en muchos lados, vamos a hablar mucho de sus labores. Entonces, quiero hacer una dinámica. Yo sé que estamos súper ocupados, créanme, yo también. Yo también estoy un poco ocupada. Pero me gustaría que cada quien, por parejas, escogiéramos una labor de Hércules y que en nuestro siguiente Zoom, en un mes, que cada quien lo presente, que presente su labor. ¿No? Que es, voy a ponerlo ahí. Y no tienen que hacer una presentación muy grande, no tienen que hacer, o sea, vaya, no tienen que hacer ni un PowerPoint si no quieren, pero informarse un poco de qué se trata la labor que escogieron, que ahí van a poder escoger, y que cuenten, pues, qué era lo que tenía que hacer Hércules en esa labor, cada quien. Y, muy importante, que traigan una obra de arte que puede ser de cualquier época, no tiene que ser de la antigüedad, puede ser de donde quieran, eh, no sé, escultura, pintura, lo que quieran. Es más, pueden hacer ustedes la obra de arte, relacionarla. Me duele un poco que haya tan pocos, que haya poca gente dando esta tarea cuando estoy dando esta tarea, pero la voy a poner ahí en el grupo. Y bueno, pues espero que todos participemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos vamos a cansar de ver a Hércules y nos vamos a cansar de tratar de entender. Y cuando tú sabes las labores, les juro, créanme, no hay placer más grande que llegar a Grecia o a donde sea y ver una escultura y decir, claro, ya sé, esto es, no sé, la cacería del león de Nemea. Yo les prometo que ese momento de felicidad no se los va a dar ningún novio, ninguna novia, a nadie. O sea, no hay, no hay como ese momento. Entonces, pues que todos estemos un poco empapados. Pero bueno, esto es una tarea que espero que se meta más gente que dijo que se iban a meter al Zoom y que les voy a ir dejando. Y la pueden hacer, pues como digo, en parejas, ¿no? Porque pues vamos muy emparejados en el viaje, o la pueden hacer solos por su cuenta. Bueno, ahora otra pregunta que tengo es, ¿alguien ha empezado a ver la clase? ¿Alguien ya vio la clase? No, eso sí, no. Yo la, Estaba enfocada en el libro. Muy bien. nosotras la habíamos visto Ya el la año habíamos pasado, visto. entonces estamos repasando. Ah, perfecto, pero ya la habían visto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, es muy importante la clase, ¿eh? Porque esto de los persas también es un tema súper recurrente. Acuérdense que vamos a estar mucho tiempo en Atenas, así que es muy importante. Fabiana, me imagino que tú todavía no has empezado con la clase, obviamente. No. Estoy Ok, recién con el libro. Sí. muy bien. Bueno, pues Paco y Wendy, si nos quieren contar, si empezaron con la clase, si empezaron con el libro, Luce, bueno, no importa, es perdonable. Yo, libro sí, voy avanzado ya al 50%, la clase todavía no. Muy bien. Bueno, ¿y qué te está pareciendo el libro, Paco? Pues hay momentos conmovedores. Hoy pasé un pasaje, ¿no? Que decía que los humanos y los mortales, ¿no? Tenemos que vivir las emociones que a veces los dioses ni se imaginan. Y dije, qué atinado para el 14 de febrero. Me pareció este mentor muy oportuno, ¿no? Y bueno, estas visiones de Odiseo, de la diosa, pues qué inspiración, ¿no? Lo que dice es que a veces ella la llego a escuchar y un poco de su soplo llega a mis palabras. ¡Wow! O sea, qué conmovedor. Entonces, muy feliz. Voy despacito, pero consistente.
Lento pero contento. Muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues yo les tengo preparado y quiero empezar pronto con una presentación. Si la presentación se hace muy larga, la voy a cortar porque me interesa mucho que platiquemos, que hagamos un debate. Ahora, yo he hecho esto muy mal y no les he pedido que se presenten. eh, entonces, lo que vamos a hacer es, cuando venga el momento de la presentación, perdón, del debate, de opinar, les voy a pedir que cuando den su opinión se presenten, que digan quiénes son y que digan qué hacen, porque tu opinión tiene mucho que ver con lo que tú haces. Andrés, por ejemplo, trabaja en las Naciones Unidas, entonces su opinión de la que dé, pues es de alguien que está empapado en ciertos temas y luego pues hay contadores y hay, no sé, artistas y tu opinión conforme, obviamente, no únicamente de lo que haces, pero tu manera de pensar, pero cuenta eh, pues en ese aspecto. Ahora quiero abrir mi presentación, déjenme ver si lo logro. A ver, no, estoy haciendo mal, perdón. Les voy a pedir un minuto de paciencia, por favor, en lo que abre esta presentación. Bueno, mi computadora tiene los mismos años que yo, así que se tarda. Oigan, eh, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a los que hayan visto la clase o en cuanto al libro que podamos desahogar en lo que se abre esto? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Mm, Espérenme. Ok. Ay, no. Ok. 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 Bueno, vamos a darle chance para que abra. Les voy a platicar un poco de qué se trata esta presentación que les voy a poner aquí. Hay unas piezas que fueron esculpidas para el Partenón de Atenas. Fueron esculpidas por un escultor llamado Fidias en un edificio que ha sido increíblemente influyente durante la historia de la humanidad, y ese es el Partenón, que fue mandado a hacer por un hombre llamado Pericles. Estamos hablando de la Grecia clásica, de la Grecia del siglo V, de esa Grecia, de esa Atenas. Estoy diciendo Grecia y es un error. Estamos hablando de la Atenas clásica, de la Atenas del siglo V, de la Atenas ganadora de la batalla de Maratón contra los persas. Ese edificio se manda a hacer con todas estas esculturas que han sido eh, paragón para el arte occidental.
Y en el siglo XVIII, esas esculturas fueron arrancadas. Ahora voy a detallar la historia cuando pueda dar mi presentación. eh, por un hombre inglés, de hecho él era escocés, pero de la Gran Bretaña, y se llevó esas esculturas a Inglaterra. Y hoy las tenemos en el British Museum. Y resulta que Grecia las ha reclamado durante años. Pero controversia de a quién pertenecen las esculturas, de dónde deben de estar esas esculturas, ha tomado mucho revuelo últimamente. No sé, quizás ustedes lo han visto en las noticias, porque Grecia las ha pedido insistentemente con argumentos, que es precisamente de lo que quiero hablar. Y parece que Inglaterra, increíblemente, que yo no lo creo, pero bueno, pues parece que Inglaterra se ha abierto un poco a la posibilidad de que esas esculturas sean devueltas. Hay que entender que en el British Museum, en el Museo Británico, no hay arte británico, ¿verdad? El Museo Británico es un museo increíble que a mí me fascina, donde todo el arte es sacado de las colonias inglesas, de lo que fueron las colonias inglesas. Y bueno, pues en una época como hoy, en estas épocas, pues eso ya no hace mucho sentido en el mundo en que vivimos, y se ha pedido la devolución no únicamente de las piezas del Partenón, sino de otras piezas, y de hecho algunas se han devuelto. El Met ha devuelto algunas piezas y el British ha tenido una mínima apertura ante eso. La controversia es interesante porque creo que ambos lados tienen puntos de vista válidos, y pues, pues es interesante hablar de eso. Ya, es que es que va muy lento esto. Ya se abrió, ¿eh? Ya se abrió. Tranquilos, tranquilos. Ya se abrió. Pero tiene que descargar entera porque si no corre muy mal. Muy bien. Bueno, y mi pregunta para ustedes, en lo que terminamos de abrir esta presentación, es: ¿conocen este debate? ¿Conocen esta coyuntura de la que les estoy hablando? Yo había escuchado algo, pero así, muy superficialmente. ¿Alguien más? Sí, bueno, nosotras fuimos en diciembre de 2023 a ese museo y pues también vimos toda la exposición de México, que tienen unas piezas increíbles Que no ves aquí en México. ni siquiera sabemos que existen. Entonces de ahí nos pusimos a investigar pues cómo llegaron todas esas piezas ahí y pues son prestadas para la humanidad. Sí. ¿Alguien más ha visitado el British Museum? Sí, yo hace ya casi 20 años tuve la oportunidad y justo el ala de todas las piezas griegas. Desde entonces ya había escuchado, ¿no? Esto que comentas de que lo llevaron, ¿no? Y los chistes de por qué la pirámide sigue en Egipto, pues porque no se las pudieron llevar. Y de ahí entender, ¿no? El contexto y bueno, ahora lo que nos dices, Maite. Así es. Bueno, pues me da gusto que conozcan esta. Te pusiste en mood, Maite. Ay, no, es que no le doy esto. Oye, bueno, pues qué bueno que conozcan esta controversia. Vamos a
Ahí ya se ve mi presentación, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar. No, no sale tu presentación. No ven mi presentación, pero yo veo que sí la ven. A ver, ahí ya la ven, ¿no? Ahí sí, a ver. Porque tiene Ah, lag, pero es que ahí también ven mi presentación. Lo que pasa es que mi presentación es un timeline ahí. Pero, ok, muy bien. Pues vamos a empezar con el Partenón de Atenas. Pues ante esta polémica que se ha armado eh, sobre las piezas del Partenón que están en el British Museum, yo quise hacer algo aquí que me parece que puede estar interesante, que es enlistar las razones en pro y en contra, los argumentos de ambas posiciones, y que ya más informados nosotros con esos argumentos podamos nosotros aquí debatir este tema, porque nos va a tocar ver, les voy a decir que nos va a tocar ver lo que quedó. Y es más fuerte, no hay nada más fuerte que la ausencia, es más fuerte la ausencia que la presencia. Entonces, cuando vas y dices algo falta, pues es interesante y a ustedes les va a tocar ver, pues eso, lo que queda y saber que algo falta. Y yo quiero que vayan perfectamente informados de esto. En el British Museum en Londres hay una larga galería, que algunos de ustedes conocen, que está dedicada únicamente a las esculturas del Partenón. Esa galería fue específicamente diseñada para albergar estas esculturas que llegaron al Museo Británico al principio del siglo XIX. Y lo que vemos en ese museo son algunas de las piezas más veneradas del arte occidental. Estas esculturas han sido vistas como el mejor ejemplo que tenemos del momento cumbre del arte clásico. Cuando hablo de clásico, por lo general me refiero a Grecia y a Roma. Este arte es importante porque durante cientos de años nosotros, la civilización occidental, hemos anhelado por volver a alcanzar esta cumbre, tanto de las piezas como de la arquitectura del edificio al que pertenecen el Partenón, que obviamente también visitaremos. Estas esculturas en Londres son piezas que cuando las vemos en el British Museum, las vemos divorciadas del edificio para el que expresamente fueron realizadas. Y lo que pasa es que estas obras eran parte integral del templo. Es imposible separar su significado de su contexto original. Y yo siempre pongo este ejemplo. Es como si en 2000 años o en 500 vieras la imagen de la Virgen de Guadalupe en una galería en Inglaterra o en Alemania o en Estados Unidos, donde se te la gana. Es muy difícil entender la imagen de la Virgen de Guadalupe en una galería, en un museo. Está divorciada de su contexto original. Está vista como una obra de arte cuando no era vista, no es vista hoy como una obra de arte. Y eso es un poco lo que pasa con estas piezas. Ahora, quiero hablar por un minuto de uno de los paneles del friso del Partenón para entender por qué estas esculturas y el arte clásico de la Grecia antigua han sido tan venerados en el arte occidental. Pongan atención de esta pieza en especial, porque es una pieza que vamos a ver en nuestro viaje a Grecia, obviamente. Ahí me estoy quedando sin batería, perdón. Que vamos a ver en nuestro viaje a Grecia, el primer día, que es el día que visitamos el Partenón, y no vamos a tener oportunidad de analizarla tan a fondo porque pues estamos en un museo donde queremos ver muchas piezas y esta pieza es muy bonita y es muy importante y esta es nuestra oportunidad para verla juntos.
Las esculturas del friso, mis queridos estudiantes, representan una procesión. Primero que nada, ¿qué es un friso? Un friso es una banda que está en un edificio en la parte de arriba. Arriba de las columnas, en este caso son columnas dóricas, porque este es el Partenón, y arriba de estas columnas hay un friso. Este friso, en muchos casos, y en este en especial, cuenta una historia, representa algo que a los griegos, en este caso, les interesa contar. Y esta es una procesión. ¿Y qué vemos? En su mayoría vemos caballos con sus respectivos jinetes. El escultor Fidias logra un naturalismo formidable en la anatomía tanto del animal como del caballista, que muestra su cuerpo desnudo, noble, musculoso. Fíjate, por ejemplo, la forma en que el muslo de este hombre sobresale y se abulta al presionar su pierna contra el costado del caballo, resaltando la forma cóncava del hueso de la cadera y recreándose el artista en la torsión del torso cuando gira la cabeza el jinete sobre el. En estos contrapostos y recontrapostos en los que el escultor se deleita y las piernas del jinete van para adelante, la cintura gira hacia atrás, el pecho nos queda de frente, se aprecian las costillas, la caja torácica, se articulan los músculos del abdomen, del hombro, los brazos del jinete y remata en su hermosa cabeza que la vemos de tres cuartos, con los rizos de su pelo que responden sueltos al movimiento que trae y contemplamos en toda su gloria a este estupendo ateniense que monta su caballo con una soltura como si ese fuera su estado natural. No trae silla, ¿no? Sí trae brida, sabemos que sí trae brida, pero va montando a pelo sin ningún, muy diáfanamente. Pareciera como si hubiera nacido sobre el lomo del caballo. Ese fuera su estado natural. Y trae una capa. Esta capa vaporosa le da movimiento y le da energía a toda la escena. Esa capa es importante para el artista porque es la que nos va a decir el movimiento hacia adelante. La capa vuela un poco hacia atrás. La representación de esta figura, estudiantes, en resumen, es este maravilloso amor por la anatomía del hombre que tenían los griegos del periodo clásico. Sin embargo, no es únicamente en el cuerpo humano que el escultor se fascina. El caballo de su compañero, que va detrás, como ven, se para en sus patas traseras, mientras que una de las patas delanteras se solapa contra la grupa del caballo de enfrente. Y eso nos da la sensación de espacio y también la sensación de pasión, de vitalidad. Y sin que por eso los jinetes lleguen a perder la nobleza de su calma y su control. Esto es importante. Empezamos a entender la esencia de lo que valoran los atenienses: calma y control. En otras palabras, para que entiendan los jóvenes, you be cool. Esto que estamos viendo es solo un breve análisis visual y rápido que nos da una introducción para permitirnos entender el amor del mundo occidental por estas obras. Ahora quiero que hagamos un poco de historia.
y les voy a contar lo que pasó. En el siglo XVIII, este hombre que ven aquí, Napoleón Bonaparte, está conquistando territorios por toda Europa. Y al hacerlo, lleva consigo en sus expediciones, pues académicos, expertos, que lo ayuden a identificar obras de arte, monumentos, pinturas, esculturas valiosas, esculturas importantes, de las cuales Napoleón quiere apoderarse para poblar su nuevo museo en Francia. El arte, siento que ahora quizá no para ustedes, pero hay una moda donde el arte es algo eh, como, digamos, como un hobby. El arte ya no está necesariamente incluido de la forma en la que estaba en la currícula de las escuelas. Cada vez se saca más el humanismo, ¿no? Algunos de ustedes habrán leído la Ilíada en la prepa, pero no se lee como antes, no se lee ni en latín ni en griego como se solía leer antes. Y entonces tenemos esta visión un poco divorciada del arte. En el siglo XVIII no era así. El siglo XVIII entendían que el arte era cultura, era estatus. Y bueno, no necesariamente en el siglo XVIII, Hitler lo entendió muy bien y se dedicó a robar arte a diestro y siniestro para llevárselo todo a pues a Alemania. Y esta idea Hitler la toma un poco de Napoleón, no únicamente Napoleón, los romanos también robaron arte hasta que se cansaron, robaron todo el arte de Grecia, pero Napoleón, que quería ser una nueva Roma, y Hitler, que quería ser una nueva Roma, así lo entiende. Y Napoleón tiene esta idea, que una vez más, luego Hitler se la robó, que es tener un gran museo en Francia donde estuviera todo el arte importante del mundo. Como digo, esto ya existía antes, esta idea la tiene también Alejandro Magno y es un poco la idea de la Biblioteca de Alejandría, tener todo el conocimiento en un solo lugar y en este caso robaban arte, pero durante la antigüedad pues se robaban manuscritos, que pues imagínate, eran piezas únicas, igual que el arte. Esto hace en el siglo XVIII que bueno, quería hacer su museo, que es el Museo de Napoleón, después fue el Museo del Louvre, ¿verdad? Pero esto hace que en el siglo XVIII estalle por toda Europa un enorme interés por las antigüedades greco-romanas, de manera que las diferentes potencias europeas sostenían una franca competencia entre ellas para obtener las obras clásicas de la antigüedad. Una vez más, esto no es una idea nueva. Si leen el libro de Irene Vallejo, el infinito en un junco, van a ver que esto mismo pasaba con los manuscritos de la antigüedad. Pero así llegamos a este hombre que ven aquí, que se llama Lord Elgin, quien fuera responsable de arrancar, esta palabra es importante, las esculturas de su contexto original para mandarlas a Londres. Lord Elgin era un escocés de familia noble que fungía como diplomático en una de sus misiones más importantes. Fue nombrado embajador ante el Imperio Otomano. Y su nombramiento llega en un momento crítico, cuando los británicos acababan de ganar una batalla decisiva en Egipto, de manera que Inglaterra pasó a ser la potencia europea en poder, reemplazando a Francia. Así que desde la perspectiva de los otomanos, y por ponerlo en palabras simples, salían los franceses y entraban los ingleses en el juego del poder del siglo XVIII y Elgin era el representante principal de la corona británica. Así de importante era su puesto para el imperio otomano. Esto le daba un gran poder a este hombre y una tremenda autoridad a Elgin, quien desde el principio de su misión
pensó que su puesto podía ayudar a avanzar las artes en el país británico. Y qué mejor manera de hacer esto que proveyendo al público inglés con piezas originales de este gran templo, que es el Partenón, y de este prodigioso pues, monumento de la escultura occidental. Ahora hay que decirlo que al principio Elgin tenía la intención de hacer copias, de crear moldes y pedir artistas que dibujaran estas piezas. Además, Elgin tenía razones personales para hacerlo porque quería decorar su casona, esta era su casa que se había comprado en el campo, pues al estilo antiguo, que era lo que se usaba. Pero pues sí había algo generoso en Elgin. Buscaba educar, buscaba expandir el conocimiento y dar a conocer el arte clásico. Para esto, Elgin pidió fondos a la corona para que lo ayudara a financiar este esfuerzo artístico educacional. Y la corona inglesa, por supuesto, declinó su propuesta, ¿no? Algo que no nos debe de sorprender de la corona inglesa. Pero Elgin siguió adelante por su lado, financiando de su propio bolsillo los esfuerzos y contratando un equipo de estos artistas y escultores que llevó a Atenas. Ahora, cuando el equipo llegó a Atenas y quisieron realizar su trabajo, encontraron mucha resistencia por parte de las autoridades otomanas locales. Así que, pues, le mandaron una carta a Elgin, porque Elgin no vivía en Atenas, vivía en Constantinopla, ¿no? Estábamos en el Imperio Otomano, pidiéndole a Elgin, pues, que les proporcionara un permiso, una carta o algo para, pues, poder realizar su trabajo en la Acrópolis. El primer permiso que se le otorgó no ha sobrevivido, no lo tenemos. Tenemos un segundo y lo que tenemos es la traducción nada más. El permiso describe que los hombres de Elgin estaban permitidos tienen permiso de dibujar, de hacer moldes, de levantar andamios, de excavar. Y luego viene un pasaje crítico que lee lo siguiente. Nadie debe entrometerse con sus andamios o sus implementos. Nadie debe impedir que se lleven cualquier pieza de piedra con inscripciones o figuras. Esta última frase, un tanto ambigua, que no se entiende bien a qué se refiere, junto con pues algunos sobornos y engatusamientos, le da la oportunidad a Elgin y a sus hombres de extender esta interpretación de esta autorización lo suficiente como para remover las esculturas de su lugar original, donde habían permanecido por más de 2000 años. Ahora, quiero aclarar una cosa que es importante. El acto de extraer estas piezas es única, necesariamente, un acto de destrucción. Esta fue una empresa difícil y costosa que se está financiando con el dinero del mismo Elgin y de hecho tiene que pedir prestado para pagar este proyecto. Pero este hombre que ven aquí tuvo la frescura, que esa es la palabra que me gusta a mí usar, otros usan otras palabras, ustedes usen la que crean más conveniente, de llevarse de este lugar 75 metros de los 160 que componen el friso. Se llevó 15 métopas de un total de 92 y 17 esculturas del hastial. El hastial es el frontón, es el pedimento, son las figuras que van en el triángulo. Y esto solo por hablar del Partenón, porque se llevó esculturas de otros edificios de la Acrópolis, muchas. Ahora, para este punto, afortunadamente, ya este hombre estaba demasiado endeudado y ya terminó con su proyecto. Y tuvo que vender las esculturas al gobierno británico porque ya no tenía dinero para guardarlas. Simplemente el hecho de guardarlas costaba muchísimo dinero. El gobierno británico reunió una comisión
parlamentaria para investigar las circunstancias bajo las cuales se habían obtenido estas piezas, determinar su calidad y hacer un avalúo de las obras. Finalmente, el gobierno decidió que sí, que las piezas habían sido obtenidas legalmente y pagaron 35,000 libras a Elgin por estas piezas, menos de la mitad de lo que le había costado todo. Ahora, es importante decir que desde el principio hubo voces que criticaron fuertemente a Elgin por atreverse a arrancar las piezas del Partenón, sacarlas de Grecia y causar esta destrucción, un hecho irremediable, ¿no? Que causó. Muy pronto después de la llegada de las obras de Fidias a Inglaterra, Grecia consigue su independencia del Imperio Otomano y estas esculturas, el Partenón y la misma Acrópolis, se convierten en símbolos de identidad nacional. Esa cuenta es como si le hubieras quitado a Estados Unidos la Estatua de la Libertad o a México la Virgen de Guadalupe, el calendario azteca, las pirámides de Teotihuacán, no sé, creo que tenemos muchos. El penacho de Moctezuma. Bueno. Inmediatamente pidieron que se les devolvieran estos mármoles que habían sido sacados de Grecia. ¿Dónde nos deja esta historia a día de hoy? Bueno, argumentos en favor y argumentos en contra. Las acciones de Elgin fueron, a ver, os quiero poner aquí que está mejor visualmente. Muy bien. Las acciones de Elgin fueron legales. Esos son los que están a favor. Los que están en contra, los críticos de esto, argumentan que Elgin excedió su autoridad legal. Existe otro argumento que para muchos es muy convincente, que aunque Elgin causó daño al edificio, y eso es innegable, y a las mismas piezas, al arrancarlos de la estructura, al final ayudó a preservar las piezas para que hubieran seguido sin dañarse de donde estaban. Voy a hacer un breve paréntesis. Las piezas del Partenón, las originales, ya no están en el Partenón, se quitaron de ahí porque efectivamente las piezas a la intemperie se dañan con el smog, con la lluvia, con todo esto. Y entonces Grecia decidió sacarlas y son las que vamos a ver en el museo de una de las que hablamos, que están en el Museo de la Acrópolis, que es lo primero que visitaremos en nuestra llegada a Grecia. Antes de Elgin, los franceses también se llevaban esculturas del Partenón. Francia tiene algunas, no tiene esto, o sea, no se llevaban 75 metros, ¿verdad? Bueno, y tenemos no solamente a los franceses llevándose piezas, pero también los turistas se llevaban pedazos de piedra y las compraban de los locales. La gente de ahí agarraba piezas y se las vendía a los turistas. Todo el mundo quería un pedazo de los monumentos de la Acrópolis. El contraargumento de esto dice que el mayor daño vino de Elgin, lo cual es cierto, y muchas de las piezas estuvieron expuestas al agua de mar. Esto es malísimo para el mármol. Y que el Museo Británico, además, no está libre de pecado, porque resulta que el museo hizo una limpieza de estas piezas y esta limpieza fue muy entusiasta. Y cuando tú haces limpieza, pues siempre es controversial y mucha gente no estuvo de acuerdo con la limpieza que se hizo a las piezas que están en el British Museum. Ahora, también hay voces que dicen, déjenme seguir con mi lista de pros y contras, que si estos mármoles fueran enviados de regreso a Grecia, pues tendría un efecto dominó y muchos de los objetos que se encuentran en los museos enciclopédicos de Europa en Occidente, como el Louvre, como el Met, como el British Museum, aunque el Met hay matices, ¿eh? El Met no tiene estas piezas robadas.
pero que todas estas piezas deberían ser regresadas a sus lugares de origen. En Alemania hay muchos de estos museos que tienen piezas así. Por otro lado, el Estado griego ha construido un museo precioso, moderno, diseñado específicamente con la intención de albergar estos objetos para tener finalmente la oportunidad de ver todas las esculturas del Partenón juntas y reunidas. Aquí les pongo una foto del Acrópolis. Si regresaran estas piezas, también tendríamos oportunidad de verlas cerca de su contexto original, en una conexión visual a través de estas magníficas ventanas de vidrio, estos ventanales que encontramos en el museo y que nos permiten ver la mismísima Acrópolis y poder ver todos estos objetos iluminados con la luz del Mediterráneo. Esto es importante. La luz en el arte siempre es importante. Sin embargo, se perdería la oportunidad de ver las obras en un contexto universal como el que ofrece el British Museum y pues de compararlas con otras obras que están bajo el mismo techo. Estas piezas de Grecia clásica, compararlas con el arte asirio o con el arte de los egipcios o con el arte de Asia de Este, de África. Y eso indiscutiblemente trae beneficios, estas comparaciones entre culturas. Porque pues de alguna manera casi irónica, las colecciones del Museo Británico promueven la tolerancia y el entendimiento entre culturas. Es, qué ironías. Y podemos leer objetos exhibidos en el Museo Británico como arte que pertenece a la humanidad entera, excepto que se encuentra en la capital del país británico, que fuera una de las potencias imperialistas dominantes hace no mucho y que cometiera actos de violencia espantosos contra sus colonias. Mientras los griegos argumentan que las esculturas son parte esencial de la identidad nacional de Grecia, también hay quien dice que los atenienses de la antigüedad y los de hoy son completamente diferentes. El Partenón en especial es una situación diferente y se distingue por ser una edificación importante, no únicamente para los griegos, sino que es inmensamente importante para la cultura americana, por ejemplo, para los británicos franceses, para la cultura occidental en general, para Europa en general. Lo que los atenienses de la antigüedad hicieron en el siglo V antes de Cristo ha tenido un impacto inmensurable en la sociedad de hoy y universalmente hemos abrazado esa cultura. Mary Bird, que es una importantísima arqueóloga clásica, lo pone de la siguiente manera, abro comillas. El debate que, por aquí tengo que tener esa, bueno, el debate que envuelve los mármoles de Elgin nos fuerza a enfrentar la incontestable pregunta de quién puede y quién debe ser el dueño de este monumento. ¿Puede un mismo monumento ser al mismo tiempo símbolo del carácter de una nación, así como de la cultura del mundo? ¿Cómo podemos reconciliar el significado universal de estas esculturas, el significado que nosotros mismos les hemos dado a estas esculturas que representan la democracia y la nobleza del ser humano? ¿Cómo encontrar el equilibrio de esta idea de que fueron, de hecho, los griegos los que dieron al mundo este increíble aporte a la cultura occidental? Muy bien. Pues esa es la presentación. Ahora los quiero oír a ustedes. Y quisiera oírlos y que se presenten, como les digo, que me cuenten quién. La presentación hace que yo me vea muy lenta, pero
no la quiero cerrar porque si hacen preguntas y necesitamos regresar a alguno de los slides, la quiero dejar abierta. Pero platíquenme, ¿cómo ven? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Hola Maite, yo, yo soy Fernanda Priego y estoy con Nicole, que es mi esposa. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico, bueno, soy arquitecta y mexicana. Ahorita estoy haciendo proyectos en Riviera Maya, pero bueno, mi pasión desde mucho tiempo atrás fue la arqueología. De hecho, cuando era niña quería ser arqueóloga y pues bueno, ahora me dedico a hacer nuevos edificios, pero me encanta mucho la parte de la historia y saber de las civilizaciones antiguas. Entonces, creo que eso es algo que nosotras siempre que vamos de viaje nos preguntamos, más cuando salimos de México, porque por un lado, el poder conocer en un solo museo, o sea, en un solo día que le dediques a un muy buen museo donde tienen generalmente distintas salas de Asia, de África, de Europa, de América, creo que te da una visión como universal y bueno, te hace justo reflexionar y remontarte al por qué nosotros, al menos como mexicanos, pues tenemos edificios que siguen teniendo este lenguaje arquitectónico traído desde los griegos y después conservado por los romanos y después conforme se conquistan las diferentes culturas, pues va trascendiendo ese lenguaje hasta poder llegar hasta el día de hoy a tener edificios como, no sé, la Casa Blanca o el Capitolio que está ahí en La Habana, o también yendo a Argentina, pues toda esta arquitectura que tienen en la parte de la Plaza Central. Entonces, creo que como primer vistazo para alguien que no puede darse, La no vuelta sé, al la mundo. vuelta al mundo, exacto, o sea, para nosotros los mortales que no podemos estar recorriendo todo el mundo y conociendo una por una las culturas, pues es un muy buen primer vistazo que se agradece. Yo en lo personal no sabía nada de la cultura persa, por ejemplo. Entonces, el empezar a conocer un poco más de esa cultura y desde los frisos y la arqueología y pues también te va, no sé, te va transportando a otro tipo de civilizaciones que nosotros como occidentales normalmente no tenemos mucho en el radar. Entonces, creo que como primer vistazo, pues está muy bueno. Y, por otro lado, pues también llega este sentimentalismo de cada uno con su nación, o sea, nosotros como mexicanos, el ver muchas veces piezas de México en otro lado que nosotros como mexicanos no podemos tener acceso a menos que podamos viajar, pues se siente feo. Pero bueno, es parte de compartir también con el mundo, me parece, y pues de ahí sembrar una semillita para que haya interés a más adelante, que puedan venir más extranjeros a conocer lo que tenemos en México y nosotros también como mexicanos, pues entender un poco más de nuestras raíces. Entonces, ¿tú eres de la opinión de que se regresen o de que no se regresen? No, ya las ahí, porque también lo que implica mover, o sea, la logística de mover estas piezas que tienen millones de años, no creo que salga muy bien. Ok, que las Yo dejen las en el... dejaría. Ahora, también hay que tener en cuenta que quizá es algo que yo no toqué, pero estas piezas representan muchísimo dinero. O sea, hay entradas, hay gente muchísima gente que viaja a Londres para ver estas piezas. Entonces, pues ahí hay un factor dinero muy importante eh, que Grecia está peleando y que Inglaterra está peleando. No es únicamente estatus, no es únicamente todo lo demás, sino pues lo que representa pues tener estas piezas, que seas tú el que le toque albergar estas piezas, ¿cierto?
Ok, entonces Fer dice que se queden en, en Inglaterra. Muy bien, ya saben con quién estamos lidiando. Ay, sí, no. Ok, ¿quién más? Me gustaría compartir algo brevemente. Yo me llamo Paco, yo soy ingeniero y me dedico a temas de tecnología totalmente, ¿no? El gusto por Grecia, por la arqueología viene desde muy chico, ¿no? La astronomía, las estrellas, desde ahí venían preguntas y luego películas como Furia de Titanes o Jason y los Argonautas pues dieron en el blanco, ¿no? Entonces de ahí viene este amor, ¿no? Y esta conexión. Por parte de este tema, ¿no? Lo que nos preguntas, voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de ver el Penacho de Moctezuma hace 2 años en Austria y sentí un coraje tan profundo que nunca había yo sentido respecto a algo de México, ¿no? O sea, algo mío, para mí, pues el Museo de Antropología, ¿no? Las zonas arqueológicas, ahí están y me llenan de identidad, ¿no? Pero verlo ahí, creo que es algo que da una oportunidad de unión, ¿no? En cierta manera se vuelve algo por cual luchar entre tantas diferencias como mexicanos, ¿no? Y creo que es algo en donde coincidimos, ¿no? Y apreciamos y valoramos. Y me gustaría que regresara. Sí, sí, porque es hermoso, ¿no? Es precioso. La réplica que está aquí en el Museo de Antropología mejor pongan una foto. O sea, de verdad no le hace honor al verdadero, ¿no? Obviamente los argumentos de que transportarlo, restaurarlo, lo podría dañar más. Pues bueno, está bien. Yo creo que debería yo soy también de la idea mejor ya que se quede, ¿no? Creo que forma parte de un ideal ya más que de tenerlo aquí y prefiero el ideal a tenerlo aquí y que se maltrate. Pero creo que si nos los pudieran prestar, ¿no? Una temporada aquí, una temporada allá, cubriría ambos, como muchas obras, ¿no? Que se prestan de colecciones y que vienen a México y van por el mundo, ¿no? Digo, es para alimentar la conversación. Fíjate que el penacho es inamovible, no lo puedes mover, lo mueves, son plumas. Sí. Si lo mueven, no lo pueden mover ni de museo, ni de museo. Y esto lo sé muy bien Ujú. porque mi marido propuso que lo llevaran a la Casa de México, que lo llevaran a la Casa de México en Mm, Austria o a la Embajada de México. O sea, que ya no en Austria, pero en territorio mexicano. No se puede mover. Y esto no lo dicen ellos. O sea, porque también se peleó que no estuviera en un museo etnológico. Que a mí, fíjate que si de molestarme, eso es lo que más me molesta. O sea, ponlo en un museo de bellas artes, no lo pongas en un museo etnológico. Pero no se puede mover porque se deshace el penacho. O sea, son plumas o sea, es un material orgánico que tiene pues más de 500 años y lo estás arriesgando. Y ahí me parece muy bien los austriacos, por su parte, que digan, no vamos a arriesgarlo. Bueno, me parece a mí, porque pues al final del diálogo, imagínate que nosotros seamos los que causantes de que se deshaga el penacho. Bueno, de acuerdo. pues ya, nos quitan el Golfo de Sí, México, nos quitan el penacho, todo nos quitan. No puedo, o sea, Dios no puede. de Entonces, acuerdo. Sí, Eh, sí. pero bueno, tú en cuanto a las piezas, ¿tú dirías que se vayan o que se queden? Eh, que se queden donde están. Ok, ok. Tú, Fabiana, ¿qué piensas? Yo soy abogada, Ok, entonces yo considero que tienen que volver a su lugar. Sí, sí, no, a mí me gusta, o sea, eso de que se hayan aprovechado del poder de la época para poder sustraer, como han hecho en todo el mundo, me parece que a esta altura del siglo
podrían bien devolverlas y que vuelvan a su lugar de origen. No sé, verlas fuera tan de contexto en un museo no me gusta. Sería bueno verlas en donde estaban, ¿no? Bueno, en donde estaban sí ya no las van a volver a poner, no las van a volver a Bueno, poner en el, país, pero cuando ustedes sí, estén ahí en el Partenón, cuando ustedes estén en el Museo de la Acrópolis, los que hayan ido sí, al museo del British Museum, van a ver la diferencia brutal que es verlas. O sea, como tú ves las piezas cuenta mucho, como tú ves el arte cuenta mucho. O sea, no sé, aunque tuvieras la oportunidad de llevarte piezas o una pintura de la Capilla Sixtina, pues si la sacas de ahí, nunca será buena idea. Que es más o menos lo que hizo exacto. este hombre. O sea, fue llegar, o sea, tú puedes llegar y arrancar. Tú imagínate que yo arranco el Dios dándole vida a Adán de la Capilla Sixtina y me lo llevo al British Museum. Es exactamente lo No, no, mismo, por eso, claro. ese acto de Sí, sí. destrucción. No, para mí deberían volver. Tú, Nicole Parra, estás en mute. Ay, Dios. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Escucha. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicole Parra. Soy acá, vivimos en el norte, somos de Tijuana. Mi profesión, soy contador pública, igual que mi marido. Mi marido no está ahora porque anda de viaje. Se fue en su moto hacia La Baja, entonces hacia La Paz. Va a durar una semana yendo y viniendo el hombre, entonces por eso no está en esta ocasión con nosotros. Ya soy retirada, unos años para acá ya me retiré, entonces estoy en el hogar. Y bueno, yo pienso que deberían de regresar a su país de origen, ¿verdad? Eh, si bien es cierto que dicen pues que se pueden dañar, que se queden ahí, yo siento que lo mejor es que regresen a su país. No es lo mismo, como dices tú, tiene, como nos explicas tú, ¿no? El museo en el que estarían, la luz, todo eso es un contexto, ¿no? Y se va, y lo puedes visualizar, yo pienso, mejor que en Inglaterra, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso que deberían de regresar. Este, como dices tú, la parte económica también, ¿no? O sea, que se beneficie del país que son, ¿no? Eso también sería para mí importante, ¿no? Entonces yo sí opino que deberían de regresar. Este, no sé. Esa es Perfecto. mi humilde opinión, ¿verdad? Wendy, no sé si puedas abrir tu micrófono, no sé si Sí, puedes. perdón, es que voy manejando, pero sí he estado aquí escuchando la clase. Pues yo soy financiera, trabajo en una casa de bolsa, este, y pues bueno, es muy interesante todo lo que has explicado durante la clase y la otra sesión. Evidentemente, pues yo estoy en otro mundo totalmente desapegado a temas del arte, sin embargo, me gusta mucho. Pero pues sí estoy de acuerdo con Nicole, o sea, yo que no regresen, pero que sí se beneficie el país de donde son las obras. Lamentablemente en México, pues muy poca gente está interesada en este tipo de cosas, incluso con los gobiernos actuales se le ha quitado todo el apoyo al arte y eso es lamentable, ¿no? Entonces, pues yo sí me siento privilegiada y creo que somos privilegiados los que hemos podido viajar y conocer otros países, otras culturas, otras filosofías, me parece increíble. Y pues yo por eso me animé a ir al grupo, porque pues creo que ir con una persona como tú, con tanta experiencia y que, insisto, yo que estoy del otro lado de la historia, pues sí todavía me asombra más, o sea, me asombra más de lo que escucho a los chicos que están más inmersos o más metidos en temas de estos, pero pues a mí me hace totalmente viajar a otras dimensiones que no lo puedo hacer en el día a día. Entonces tú eres la opinión de que las regresen.
Sí, no, que se queden donde están. Se Yo me queden. parece ya absurdo mover, como decías, lo del penacho, pues sería muy lamentable ya no poder contar con esa grandeza, pero que sí, como dice Nicole, pues que sí se vean beneficiados los países de donde viene ese artículo o esa, esa obra, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente ha de mover unas cantidades de dinero en todo esto impresionantes que no conocemos, que a lo mejor tú sí tienes más datos, pero no, yo creo que ya, pues sí, abusaron del poder, fue horrible, pero yo creo que ya que se queden donde están, igual si regresan no lo valoraríamos tanto los países de los que son originarios. No sé, ese es mi punto de vista, pero que sí hay un beneficio para el país. ¿Y qué crees? ¿Que España nos debe de pedir perdón o no? No, jamás, o sea, no, no hay manera y creo que es una tontería, pero no me hubiera imaginado si nos hubiera conquistado los ingleses o otra cultura, pues tampoco seríamos lo que fuéramos hoy, ¿no? Muy bien. Andrés, ¿tú qué piensas? ¿Que se vayan o que se regresen o qué piensas? Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Como ya dijo mi madre, me llamo Sader Andrés Matar, trabajo en el mundo diplomático y pues sí, yo ya conocía este debate entre los ingleses y los griegos y pues mi mamá es de historia de arte, entonces me ha explicado otros temas similares como el Rosetta Stone o el busto de Nefertiti en Alemania y pues sí, o sea, entiendo los argumentos de ambos lados, obviamente pues tener estas piezas en tu museo jala un buen de lana y la neta pues, siento que es mucho más accesible viajar a Londres que viajar a Grecia. O sea, yo nunca he ido a Grecia, esta va a ser mi primera vez, pero pues Londres le he caído dos, tres, más, creo que hasta cuatro veces. Y pues porque están en Londres he tenido la oportunidad de ver estas piezas, pero pues sí, no sé si es por diplomático y no sé si esta idea suena demasiado idealista, pero o sea, un acuerdo de custodia compartida, creo, o sea, si haces un préstamo a largo plazo, no sé, cada 5 años cambia y hace que mover las piezas, pues Yes. requiere una logística muy cabrona de tener No, que, pues no sé cómo es mover esas piezas, pero asumo que no puede ser fácil y ha de costar un dineral. Pero pues sí, no sé si los griegos se quedan con la pieza 5 años y la puedes ver en el contexto histórico donde deberían de estar. Y pues no sé, otros 5 años, pues regresa a Londres y ahí las ves en, en un museazo al lado eso, de bastantes otras piezas griegas, pues estaría a todo dar. Pero pues sí, no sé si eso es. O sea, ya, yo si fuera griego y nos regresan las piezas, me iría, güey, y no desde las regreso. Eso es Entonces, no lo sé. eso es lo que se ha propuesto. ¿Sabes qué? Vamos a prestárnosla. Lo que pasa es que yo creo que todos los griegos piensan, no, porque, o sea, ¿quién va a ser el político que las devuelva? ¿No? O Sí. sea, ¿quién va a ser el político que se aviente el tirito de, bueno, pues las vamos a devolver? Pues no, ya están aquí, ya nadie las devuelve y entonces creo que ese es uno de los problemas, pero para mí yo sí creo que la solución perfecta sería esta custodia compartida, donde se puedan prestar las piezas. Ahora, es verdad que las instituciones, tanto el British Museum como el Museo de la Acrópolis, son instituciones muy serias. Eh, yo no sé, sinceramente, si el Museo de la Acrópolis se aventaría el tiro de no devolver las piezas, porque en el mundo de los museos eso es imperdonable. Pues y digo, no creo que exista además, o sea, no creo que exista nunca que se haya prestado una pieza y que el otro museo se la quede. O sea, no sé, debe ser un caso súper extremo. Pero si entra el gobierno griego, o sea, y así sale fuera del control de los museos, ¿qué pasa? Ese es el problema, que el British Museum no pertenece a, o sea, el British Museum pertenece al gobierno
y lo mismo el Acrópolis. Entonces, una vez que entran los políticos, claro, pues cualquier político va a querer tener ese de, no, yo traje las piezas y yo no voy a permitir que se devuelvan, porque pues sería un movimiento súper populista, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran pues los egos de los políticos, los intereses de los políticos, porque lo mejor sería que eso no entrara. Lo mejor sería que sí se pudieran entre instituciones prestar estas piezas. Las piezas se pueden mover. Claro, el arte siempre es complicado de mover, pero hay maneras y hay formas y viajan otras piezas, ¿verdad? No nada más esas, viajan otras piezas muy importantes. Entonces, ese es el miedo. El miedo es, al final del día, ¿cuál es el político que está a cargo de esto? Al final del día, eso es lo que le da miedo a Inglaterra. ¿Qué tipo de político está gobernando Grecia? ¿Que las va a devolver o no las va a devolver? O sea, no sé, el peje, por ejemplo, digo, con todo respeto a los que quieran, al asqueroso del peje, ¿sí, no? Los que quieran al peje, este, jamás devolvería esas piezas, jamás. ¿Me explico? Entonces, pues no, o sea, si tú vas a prestarle el penacho de Moctezuma, que es imprestable, pero bueno, por poner un ejemplo, pues no se lo vas a prestar a un político como ese, ¿no? Se tiene que ser serio. Al final del día, pues es dinero y es política. Pero me parece muy interesante cómo pues vas llegando a esa conclusión. Bueno, mis queridos estudiantes, ya nos pasamos muchísimo del tiempo. Eh, pero me gustó mucho esta clase porque de esto se va a tratar el viaje. Esto es, va a ser el pan nuestro de cada día durante esos 15 días. Y tuvimos oportunidad de acercarnos a una de las piezas más bonitas del friso del Partenón, que en unos meses la van a tener enfrente y es entender ¿por qué estas piezas son tan veneradas? ¿Qué estaba haciendo Fidias? Eso me parece siempre. ¿Cómo lo está pensando el escultor? Y eso, pues es una forma de pensar en el arte que me parece hermosa. Les agradezco muchísimo que se hayan unido, que pongan sí y que sí se metan. Tache a los que ponen sí y no se meten. Oigan, y vayan pensando, les voy a dar prioridad a los que se conectaron al Zoom para que escojan primero su labor de Hércules y luego ya que escojan los demás. Pero los que se conectaron al Zoom, para que vayan pensando cuál es la labor de Hércules que quieren presentar, de la que quieren hablar. No tienen que hacer nada grande, no tienen que hacer, o sea, vaya, nada que les quite muchísimo tiempo. Simplemente es de verdad una búsqueda en Google. La pueden hacer tan sofisticada o tan poco sofisticada como ustedes quieran, pero que escojan su labor y que la expliquen un poco al grupo. Esto es lo que estaba haciendo Hércules, para que el grupo, cuando lleguemos a Atenas y veamos en otro friso las labores de Hércules, todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Hoy empezamos a leer la Ilíada. Los que van con el otro libro, no pasa nada, no importa. Los mensajes se quedan en el WhatsApp. Así que todavía tenemos un par de lugares que se tienen que llenar porque tuvimos otra cancelación. Las cancelaciones siempre empiezan a llegar. Entonces, alguien por ahí me preguntaba, oye, ¿todavía hay lugares? ¿Unos amigos quieren ir? Si alguien quiere ir, si tienen amigos, todavía tengo una habitación doble, o sea, una pareja. Y así que cada quien va a ir al ritmo pero bueno, nosotros vamos a seguir con la clase. Vean su clase, les va a servir mucho. Sigan con su libro. Nicole Parra, que ya terminaste, perfecto. Empezamos juntas la Ilíada y los demás, pues aprieten un poquito a la lectura para que, Paco, ya desde que te vi que estabas con que ya ibas adelantando en el libro, ya te veo que te has aflojado muy mal. Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, Pero pero no, llegaré, llegaré. te perdono por defender así el penacho.
Gracias. Oye, yo tengo una pregunta nada más Claro. logística. Recomendación de reservar vuelo a Atenas. Ajá. Ya tú nos das una fecha, ¿qué nos Sí, recomiendas? no, ya, empiecen a buscar. Haz de cuenta, yo no he reservado el mío, pero esta semana lo voy a hacer. Antes de irme a Roma, lo voy a hacer. Pero el de Andrés, por ejemplo, que viaja desde Nueva York, ya lo compré. Eh, Ok, entonces, sí, siempre con los vuelos, entre antes mejor, pienso yo. ok, buenísimo. Nada más para el grupo, en KLM todavía están los Dream Deals y hay uno a Atenas saliendo de Ciudad de México. Entonces, por eso preguntaba a ver si les acomoda. Entonces, gracias. ¿Cómo? No, a ver, dime qué. ¿Todavía los qué? ¿Los Ah, Given? sí, KLM a principios de año saca promociones que se llaman los Dream Deals Ah, ok. y ya estamos en las últimas fechas y hay uno para Atenas, ¿no? Pero quería preguntarte primero a ver si valía la pena, ¿no? Por ejemplo, hay un round trip, no sé las fechas, obviamente depende de las fechas, pero hay uno en 18,000 pesos, ¿no? Justo ahorita lo estoy viendo. Buenísimo. A nosotras nos salió mucho más caro, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos desde Cancún, México. Bueno, no hemos comprado ese trayecto, pero vamos México, Ámsterdam, Ámsterdam, Atenas. Y nos salió Y más mucho caro. más caro. Entonces, Sí, Ok. por ejemplo, hay que estar ahí el 22, ¿no? Ya de junio, ya estar allá. sí, Bueno, no, mayo. 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 Mayo, perdóname. Maite, Dígame, Me adelanté. el 23 tenemos que estar. el 23. Es el Ah, 20. ok. A ver, no, déjame ver bien, porque yo tengo tantos vuelos y tantos viajes que luego me confundo las fechas. Vamos a ver. Viernes 3 de mayo es la primera noche en Atenas. Ajá. Perfecto. Eso. Exactamente. La primera noche pagada por el paquete es del 23 al 24, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok, sí. Entonces, del 23 al 24, la primera noche. Ujú. Entonces, hay que estar ahí el 23. El primer día es muy importante, aunque no haya actividades, es muy importante porque al día siguiente vamos a un museo y tú no quieres ir a un museo cansado. Entonces, tú quieres llegar, aclimatarte, descansar. No solamente eso, en este viaje vamos a ir al museo y luego vamos a subir el Acrópolis. Entonces, ay, tengo un gallo ahí. Sí les pido que se tomen muy en serio el día de la llegada, claro. que traten de manejar el jet lag. Yo voy a mandar algunos consejos para el jet lag, pero es muy importante porque el primer día es intenso. El viaje es intenso, pero el primer día empezamos con o sea, con el plato fuerte. Y vamos al Museo de la Acrópolis y de ahí vamos a la Acrópolis, porque a mí me pareció importante esta conexión visual. Vamos a tener todo muy fresco y tú quieres ir a la Acrópolis y ver todo eso y después llegar al edificio y todas estas cosas, estas conexiones que vamos a ir haciendo visuales y neuronales y informativas y todo, se me hace que son mejores así. Entonces, el 23, que no hay nada, es muy importante para ustedes, para que lleguen, ahora sí que con toda la enjundia del mundo. Y yo iré mandando, todavía estamos muy a tiempo, pero yo iré mandando consejos de cómo trabajar el jet lag desde antes, ¿ok? Y cómo ir, cuando estés allá, cómo ir bateando el cansancio y bueno, pues todas estas ya sabes, todos estos consejos que uno va aprendiendo. Sí. ¿Ok? Bueno, nada más saqué ahorita un vuelo saliendo el 21 de mayo de Ciudad de México. El 21 se llega el 22 en la noche, o sea, para el 23 ya estamos ahí. Y de regreso el 6, ¿no? El mismo 6 que termina en la tarde. Bueno, ¿Ok? es en la mañana, pero bueno, 25,000 pesos ahorita. Nada más como referencia, si alguien lo quiere ver. Oye, eh, Paco, me haces un Adelante, ¿no? favor Es con enorme. KLM. ¿Le mandas el enlace Claro. a Mariana? ¿Te importaría? Sí, claro, se lo Yo mando creo que ahorita. Paco trabaja en KLM. Sí, Paco tiene No, acciones. ya No, no es cierto. quisiera.
No, ya quisiera. Es que da puntos de Aeroméxico también, entonces pues hay que buscarle. Ujú. Sí, Buscarle, se los claro. comparto ahorita. Ujú. Claro que sí. Oigan, bueno, pues muchas gracias. Oigan, si consiguen esos precios y si consiguen, mándenselo a Mariana para que Mariana lo comparta al grupo, porque a todos nos sirve. ¿Ok? Ujú. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por unirse al Zoom. Se los agradezco enormemente. Cuando uno da clases y tiene quórum y tiene sus estudiantes que están siempre firmes ahí, uno lo agradece de todo corazón. Ujú. Así que, bueno, Gracias pues a ti, Maite. les mando este Zoom grabado Ujú. y la fecha para el siguiente. Pónganse a leer y pónganse a ver su clase. ¿Ok? Ok. Mario, Nos ¿cómo vemos. está esto de la tarea de Hércules? Así elige cualquiera, como, Lo va o a cada mandar uno, Mariana. para que, Mariana va a lo mandar manda a, en el chat, ok, va a mandar, estos son las 12 labores de Hércules y va a mandar y, sus nombres de los que y se unieron cuál tiene, para que ustedes perfecto. tengan prioridad para escoger. Es más, Ah, no sé cómo lo voy a hacer, pero déjame pensar con Mariana. Quizás se los mando a ustedes primero, que escojan y ya lo ponemos en el chat. Ya grupos están llenos. Y ya. Y hay labores más padres que otras, ¿eh? No es una tontería. No es así de que, ay, ok, whatever. No, no, no. No es lo mismo una que otra. Bueno, Oye, ok, Maite, y entonces, sí es por pareja la presentación, sí, ¿verdad? es por pareja la Ok. presentación. Por pareja la Ok, presentación. excelente. O si tú la quieres hacer en pareja, si tú la quieres hacer solito, pues la puedes hacer solito, no pasa nada. Pero pues nos vamos a llenar de, o sea, otros que se quedarán y que quieran presentar, pues les daremos otra cosa. Bueno, No, está perfecto en pareja. Muchas gracias. 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 Nos vemos pronto.